Buenas, inversores, ¿cómo están? Algo que nos estuvieron preguntando mucho últimamente es respecto a qué está pasando con los yuanes en Argentina. Y por eso hoy trajimos a Juan Carnevale para que nos ayude a responder estas preguntas. Pero vamos por parte. Primero que nada, Juan, presentate. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Manuel Carnevale, me conocen como el doctor Mercado de la Tele, salgamos de la tele, licenciado en Economía, máster en Finanzas, estuve siendo o ejercí la docencia durante más de 20 años, director universitario de carreras como Mercado de Capitales y Administración Bancarias más de 7 años, trabajé en una mesa de dinero muchos años, en un banco muy importante, así que hice de todo un poco. Se puede decir que es un tema que me gusta mucho y es un tema muy actual. Espectacular, Juan, entonces. Y vamos a arrancar por lo más básico. ¿Qué querés Dale. contarnos o qué es lo que está ocurriendo con temas yuanes en Argentina? Bueno, empecemos por el principio, como quien diría por el nacimiento. Los yuanes vienen de lo que se llama un swap. Un swap es un intercambio de monedas que se firma o que se firmó entre Argentina y China en el gobierno de Cristina Kirchner. Este swap lo que hace es facilitar la operatoria de comercio internacional entre los dos países. Pero ¿cuál es el tema? Argentina empezó a quedarse con pocos dólares y le dijeron al gobierno chino: señores, ¿podemos cambiar este swap por un préstamo? Y el gobierno chino, primero con $5.000, ahora liberó otros $5.000, le dijo: señores, yo les puedo prestar yuanes para que ustedes lo utilicen, ya sea para comercio exterior, para, digamos, pagar importaciones, y también para pagar deuda, lo cual es muy, pero muy importante. Te paso a contar. Argentina le debe, como ya sabemos, algo así de 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Argentina es parte, miembro del Fondo Monetario, y como miembro, hacé de cuenta que vos vas a un club y pagás una cuota, y vos pagás una cuota de 100 pesos, y te dicen: flaco, por esta cuota de 100 pesos, vos podés usar la cancha de fútbol una vez por semana. No, no, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos jugando un torneo con unos amigos. Esta semana necesitamos jugar todos los días. Bueno, flaco, entonces, en vez de cobrarte lo que se cobra por una vez por semana, te vamos a cobrar un recargo, un sobrecargo. Argentina es miembro del Fondo Monetario y por norma, por estatuto, puede pedir un préstamo de aproximadamente 4.500, 5.000 millones de dólares. El tema es que en el año 2018 se pidieron hasta 57.000 millones de dólares. Eso hizo que los préstamos tradicionales que te da el fondo, que te lo da en su moneda, que se llama DEG, que es una canasta de monedas, un poquitito de cada moneda, que te da a tasas del 4, 4,5%, como pedimos usar la cancha más tiempo de lo que corresponde, nos dijeron: 4 no, para vos 9. Entonces, Argentina está pagando una tasa que aproximadamente está a orilla en el 9%, y lo que China nos está dando es un préstamo que, si bien es cierto que es confidencial, se estima que es un préstamo a una tasa del 6%. Lo que pasó en el mes de junio es que Argentina tenía que pagar 3 vencimientos que se pagaron a fin de mes. Parte se pagó con esta moneda, un puchito que nos quedaba de estos DEG, que son derechos especiales de giro, DEG, y la otra parte la pagaron con yuanes. El gobierno lo que hizo fue cambiar una deuda con el Fondo Monetario, que era un préstamo a 5 años, por un préstamo a un año. ¿Por qué? Porque este swap y este préstamo que hay con China vence todos los años. Por un lado, Argentina mejoró la tasa de interés del préstamo, pero por otro lado, tenemos que ir todos los años a dar explicaciones y a pedir autorización para renovar nuevamente el préstamo. Entonces, nace con un swap. Este swap, que está desde el 2013, recién se pudo, lo que se dice activar, se cambió por un préstamo, recién ahora en gestión de masa. O sea, no lo pudo hacer ni Guzmán, ni Batakis en el mes que estuvo, ni Macri en los 4 años, y ni siquiera el mismo Kicillof cuando ya existía el swap. O sea que esto pasó de swap a préstamo. Por un lado, está en las reservas o dentro de las reservas del Banco Central. Cuando vos decís cuántas son las reservas del Banco Central, se tiene en cuenta esta plata que hoy es un préstamo. Es una especie, si querés, de descubierto de cuenta corriente. Te dicen: Ariel, yo vos te presto hasta 1.000 pesos por mes. Y vos, bueno, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, y la cuenta corriente va a 250, 350, 500, y tenemos
un descubierto, si querés, de 18 mil millones de dólares. El tema es, hoy, si Argentina tuviera una cosecha normal, China sería nuestro principal socio comercial, inclusive más que Brasil. Eso es algo muy importante. Pero también hay otro tema muy importante. China tiene un superávit comercial de aproximadamente entre 8 mil y 9 mil millones de dólares por año con Argentina. O sea que en esta relación que no es favorable para la Argentina, Argentina no tiene dólares y China dice, ¿por qué no empezás a trabajar con mi moneda? Ya tenés el swap que te sirve para hacer operaciones. Ya te presté plata. Vos me dejaste poner una base en Neuquén, te estoy pidiendo permiso para instalarme en Tierra del Fuego y estamos comerciando, si querés, de una manera superavitaria para China, que hace que a China le convenga tener lazos con Argentina. Entonces los chinos dijeron, ¿y si empezás, en vez de pedirme plata, si empezás a trabajar con el yuan como moneda, ¿por qué trabajás con el dólar y no trabajás conmigo si ellos no te prestan y yo sí? Vos a ellos les vendés un puchito así y a mí me vendés este paquetón. Y ahí es donde dicen, señores, queremos empezar a operar con ustedes. ¿Y qué es operar? El Banco Central viene sacando normativas que son, digamos, las más fuertes, son del 29 de junio y del 5 de julio, en donde se avanza a lo que sería un sistema trimonetario. ¿En qué sentido? Si vos querés comprar, por ejemplo, reales, vas a cualquier banco y nadie te vende reales. ¿Por qué? Porque hoy solamente vos vas a un banco y puedes comprar pesos o dólares. Es cierto que la Constitución argentina dice clarito que todas las deudas se pueden cancelar con moneda de curso legal, ¿sí? Entonces por eso es que mucha gente dice solamente está el peso. Vos sabés que hay muchos economistas de muchos partidos distintos que dicen que hay que avanzar en lo que sería no un desdoblamiento, sino en hacer una economía bimonetaria en donde se puede usar pesos y dólares en forma indistinta, que a lo bruto fue lo que se hizo en la convertibilidad. Entonces dijeron, señores, si van a avanzar en una economía bimonetaria, ¿por qué no avanzan en una economía trimonetaria? Y bueno, de la misma manera que ahorras en dólares, puedes ahorrar en yuanes. Pero para eso hay que, por ejemplo, habilitar las cuentas bancarias, las cuentas de sociedades de bolsa. Y eso fue lo que salió en la normativa del 5 de julio, en donde se habilitaron todas las cuentas para que los bancos y las sociedades de bolsa, más allá de lo que se llama las cuentas corresponsales, que son para pagar estrictamente operaciones de comercio exterior que se pagan en el exterior, todo eso, ¿sí? Se está habilitando. Por ahora es algo declarativo, pero acordate que después de las elecciones, gane quien gane, se va a avanzar en esta, digamos, economía trimonetaria. Y ahora entonces te consulto, Juan, porque respecto a esto que vos comentás, quiero ir como por partes porque fuiste mencionando varias cosas interesantes. Para empezar, entonces, parecería que, si bien no se sabe todavía, que China nos podría llegar a prestar a un interés menor que Estados Unidos, aparentemente, ¿correcto? China, cuando hace digamos, esta liberalización del swap, es un contrato que es confidencial entre los dos bancos centrales y la tasa también es confidencial, pero se sabe que aproximadamente es el 6%. Hoy Argentina está cambiando deuda que le debe al Fondo Monetario Internacional al 9, y puchito, por deuda con China, con el gobierno chino, al 6%. Perfecto, perfecto. Ahora entonces, nosotros los argentinos podemos empezar a especular con que se va a poder, justamente por estas normativas que fuiste mencionando vos, se va a poder operar en Argentina con también los yuanes. Ahora, a preguntarte para andar mínimamente en qué dicen estas normativas, qué es lo que se va a poder hacer. Las normativas, vamos de vuelta, es como, ¿viste cuando vos construís una casa? Que primero haces los cimientos, después va levantando las paredes, paso a paso. Bueno, la normativa va, digamos, se va haciendo paso a paso. En primera etapa lo que se hizo fue, de alguna manera, decir, señores, vamos a trabajar con yuanes. La segunda normativa que salió, dijeron, señores, acá tienen las cuentas bancarias habilitadas para poder trabajar con yuanes. ¿Sí? Eso es a nivel interno. ¿Sí? A nivel externo,
los yuanes hoy, digamos, países como Brasil, Chile, Perú, están trabajando con yuanes y China está trabajando o se está de alguna manera metiendo, se está asociando con distintos países de la región y una de las primeras cosas que hace es tratar de imponer su moneda como moneda de intercambio comercial y también como una moneda de ahorro, y lo primero que hacen es prestarte plata. O sea, no te extrañes que el próximo préstamo que reciba el país sea del gobierno chino con el formato del swap, que acordate, es de 18.000 millones de dólares y hoy hay utilizados hasta 10.000 millones. O sea que todavía habría 8.000 millones de dólares más para decir, en base a los papeles que ya tenemos y a los que nos pusimos de acuerdo, te puedo pedir el equivalente a 8.000 millones de dólares más. Perfecto, perfecto, Juan. Y acá algo que creo que va a surgir la pregunta, ¿no? Entre los inversores que nos estén mirando, y es, esto podría llegar, sin meternos en política, obviamente, pero podría llegar a ser como un venderle el alma al diablo, como muchas veces se dice, como, ¿puede llegar a ser peor China que Estados Unidos o no necesariamente? A ver, eso es una muy buena pregunta. En principio, si vos me decís, te presto plata al 9% a 10 años, o te presto plata a un año al 6%, y mirá, Argentina hoy con el déficit fiscal que tiene y la falta de divisas que tiene, está complicado. O sea, hoy no puede pagar ninguno de los dos préstamos, esa es la realidad. Ahora, en la medida que Argentina empiece a, digamos, generar ingresos de todo lo que es energía, que en el 2023 tuvimos un déficit energético de 4.000 millones de dólares, pero se estima que gracias al cañito este que llegó hasta Saliqueló, vamos a tener un superávit energético en 2024 de 8.000 millones. Esa diferencia de 12.000 millones a favor va a hacer que Argentina esté muy cómodo. Si a eso le sumás que todo lo que es litio ya está trabajando y hoy, para que te ubiques, en San Juan hay una mina de oro trabajando. Para 2025 van a ser 5 minas trabajando. Si quedan puchitos de lo que se va a llevar de oro, de cobre, porque también tenemos la mina de cobre más grande del mundo, tenemos uranio en Chubut. Si se llega a explotar la minería como se tendría que explotar, no te digo haciéndolo bien como lo hace un país como Chile, que la empresa es chilena, o sea, quedándote con impuestos y alguna cosita más, Argentina tiene que tener en los próximos años un superávit comercial que tendría que ser de 25 a 40.000 millones de dólares por año a partir del año 2025. Por eso es que mucha gente mira los bonos argentinos y dice, ¿cómo puede ser que una lámina de 100, que vos vas a un juzgado de Estados Unidos y te dice son 100 más intereses, más punitorio, más gastos, te las quieran, digamos, vender en 35? Hay algo que no entiendo. Y cuando vos mirás lo que Argentina va a recaudar o va a generar de superávit comercial a partir de 2024-2025 y con cosechas normales, vos decís, la deuda que tiene Argentina es totalmente pagable. Por eso, mucha gente empezó a comprar bonos en los últimos meses y uno ve cómo los bonos están recuperando de precio. No es un tema de lo que se llama la especulación de las elecciones, es un tema de flujo de fondos. La gente o los inversores que compran bonos es para hacer un negocio. Lo compraste en 20 para venderlo en 100, lo compraste en 25 para venderlo en 100, y con los flujos que tiene Argentina, tranquilamente podría pagar esta deuda, que vamos de vuelta. El capital grande hay que empezar a pagarlo a partir del año 2026. Y vamos de vuelta, el préstamo al fondo, digamos, los pagos grandes del acuerdo que llegó Guzmán, también serían a partir de 2026. Y cuando vos lo mirás decís, serían 20.000 millones de dólares por año a partir de 2026, en un país que tendría que ahorrar en ese momento 40.000 millones por año. Ese es el tema. Por eso es que de cara al futuro la gente está cómoda, o mejor dicho, los inversores no ven con tanta desconfianza a la Argentina, y no importa quién gane, porque esto lo van a generar empresas privadas que están llegando al país para, digamos, llevarse los recursos del país y dejar, digamos, algunos impuestos acá. Y si tienen que liquidar los dólares acá, vamos a tener un superávit comercial importante. Perfecto, Juan, súper claro. Pero ahora pasemos un poquito a lo que podemos esperar a futuro. O sea, ya vimos, entonces, bueno, qué es lo que dijo, lo que puede haber cerrado el Banco Central argentino con el chino, qué cosas se pueden venir, pero
Ahora, a futuro, ¿qué ves vos que pueda llegar a pasar o qué se espera que pase? Bueno, es una muy buena pregunta. Como decíamos, los que somos un poquito más grandes, lo que viene en fútbol de primera. Bueno, mira, lo que va a venir es muy probable, es la incorporación del yuan como una moneda digamos, moneda transaccional, moneda de ahorro. Después, si querés, vemos cuál es la diferencia entre el yuan y el dólar. Pero lo que está haciendo el gobierno argentino y lo que está haciendo el gobierno chino es meter al yuan como una moneda transaccional, que sea un medio de pago y que sea una forma de ahorrar. Entonces, vas a ver seguramente mucha más normativa en donde te permita equiparar el tratamiento que hay con el dólar al yuan, tanto en temas impositivos, porque acordate que cuando vos tenés una empresa y tenés dólares, tenés que contabilizar un tipo de cambio oficial, vas a tener seguramente un tipo de cambio oficial del yuan para contabilizar, y al tener cuentas bancarias y al poder operar seguramente bonos y acciones a través de normativa que está sacando y que va a seguir sacando, digamos, agregando la CNB, es muy probable que tengamos el día de mañana el AL30, AL30D, AL30C y tengamos el AL30Y. ¿Sí? Que vamos de vuelta, vamos a tener el contado con liqui, que sería el yuan en el exterior, y el contado con liqui, perdón, y el yuan en tu cuenta, que sería el yuan MEP, vamos a decirlo así. Hay algo interesante que me surge, ¿no? Que es, yo creo que si esto no se hace bien, puede ser muy peligroso y esto es como un paréntesis inversores porque es algo que se me acaba de ocurrir y digo, ¿qué pasa? Si no sale un cepo súper estricto para el yuan, ¿qué vamos a hacer los ahorristas? Vamos a salir a correr a comprar todos los yuanes que podamos, esos yuanes capaz los terminamos cambiando por dólar, empieza a haber un montón de tipos de cambio diversos, porque ahora ya no está solamente dolarizarte directo, sino que es como esta triangulación. Y eso, a su vez, puede disparar el precio del dólar, disparar el precio del yuan, que en definitiva sería depreciar el peso terriblemente. Entonces, creo que podría llegar a ser un riesgo, pensándolo así a grosso modo. No sé qué opinas vos. A ver, lo que decís vos, Ariel, es muy importante. Hoy la normativa actual te dice que cuando vos recibís yuanes en tu cuenta es solo para pagar operaciones de comercio exterior. Hoy, ¿sí? ¿Está claro? Mañana probablemente puedas comerciar dentro de tu caja de ahorro y tu cuenta corriente, porque para eso están habilitadas, digamos, las cuentas bancarias que se habilitaron el 5 de julio. Hoy, cuando vos decís, porque viste que vos lees los titulares de los días y te dice, las reservas bajaron 50 millones, de los cuales se vendieron tantos millones de yuanes. Bueno, esos yuanes que se venden, no es que se venden, se entregan en operaciones de comercio exterior, o sea, de pago de importaciones, y en este caso el importador cobra con yuanes. ¿Sí? También vas a encontrar el caso de alguna empresa que, digamos, es China y cobra yuanes y se queda con los yuanes en la mano. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que eso solamente se puede aplicar a operaciones de comercio exterior, ¿sí? Porque no es de libre disponibilidad ese yuan. Eso es muy importante saberlo. Y te hago un comentario para toda la gente que es una pregunta recurrente. Hay mucha gente que gana su sueldo o parte del sueldo en dólares. ¿Qué dice la normativa con respecto al sueldo en dólar? Lo que dice la normativa actual es que si vos, para una empresa, y vos estás en un puesto jerárquico, o sea, importante, sobre todo gente de la parte de gerenciamiento, de tecnología, de ventas, que son, digamos, los sectores importantes, podés cobrar hasta el 20% de tu sueldo en especies, entiéndase en dólares. Perfecto, perfecto. Y vamos entonces ya como un poco más bien para cerrar, pero es un tema súper interesante y es, digamos, a nivel mundial, ¿cómo se encuentra el yuan respecto al dólar o qué se puede esperar a futuro, ¿no? ¿Nos conviene ahorrar en pesos? ¿Nos conviene, bueno, en pesos sabemos que no, pero digo, en dólares o en yuanes? Yo te voy a ser sincero. Si vos supieras qué es lo que va a pasar mañana, estaríamos llenos de oro. Pero asumamos que vos me preguntás qué debería pasar, que eso es otra cosa, te tengo que decir. Si en enero de 2018 el dólar valía 17 pesos y hoy vale 500, está claro que más allá que Argentina no tiene dólares en el Banco Central, hay 70.000 millones de dólares declarados en el colchón. Y hay 300.000, 350.000 millones de dólares en el exterior sin declarar. O sea que, en rigor,
Argentina, con un, digamos, sistema que tenga confianza, tiene dólares de sobra y eventualmente con lo que ya te dije de lo que es comercio exterior, debería tener un superávit comercial muy importante nuevamente a partir de 2024 y sobre todo a partir de 2025. Entonces daría la impresión que como ese 18 a 500 no se ve en inflación, lo que más va a venir ahora debería ser inflación. El tema es que te paguen. No vaya a ser cosa que te digan te reperfilo, no te pago. Tenés el riesgo de incumplimiento. Pero si uno, digamos, todos hiciéramos las cosas bien, lo que más va a subir es inflación en Argentina. ¿Está claro? Eso es un tema que, digamos, por eso cuando en el año 2005 se hizo el canje de deuda, el 75% de los acreedores dijeron, no me des bonos en dólares, dame bonos en pesos que ajusten por inflación. ¿Por qué? Porque el dólar ya pasó de 1 a 3 y eso todavía no pasó en la inflación. Dame inflación, no me des dólares. ¿Sí? Eso, digamos, siempre y cuando te cumplan con el contrato. Eso es si nadie rompe contratos. Ahora estamos en Argentina, puede fallar, y la pregunta es, ¿se puede ahorrar en yuanes? ¿Se puede ahorrar en dólares? Y mirá, China está haciendo un trabajo muy importante ¿para qué? Para fortalecer la moneda propia. ¿Cómo? Primero es miembro del Fondo Monetario Internacional, pero viene comprando y comprando y comprando oro, porque se especula con que en algún momento, y no falta mucho, China diga, señores, vamos a tener una moneda que tenga una convertibilidad, digamos, un respaldo en oro. Cuando se hace, digamos, el patrón oro, Estados Unidos tenía más del 70% del total del oro del mundo. Por eso dijo, bueno, a ver, vamos a jugar a la pelota, ¿por qué? Porque nosotros somos 11 y ustedes son 8. Es eso, entonces te tengo que ganar y yo soy el dueño de la pelota, olvídate, el gol tuyo no vale. Bueno, entonces, hoy se está hablando que China en algún momento, con estas compras de oro que está haciendo, va a querer hacer algún tipo de planteo de decir, señores, volvamos a un patrón oro. ¿Por qué? Porque ahora el oro lo tengo yo. Por el otro lado, Estados Unidos viene teniendo déficit fiscal recurrente, viene teniendo déficit comercial recurrente, justamente con China, ¿sí? O gran parte de su déficit es con China. Entonces la pregunta es, ¿el dólar es la moneda número uno? Sí. ¿Todos queremos dólares? Sí, estamos todos de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿va a seguir siendo la referencia que fue hoy o hasta hoy dentro de 5 años? Y tal vez la respuesta sea no. ¿Por qué? Porque el dólar lo que tiene es que, sobre todo después de la crisis del 2008, el gobierno norteamericano, la Reserva Federal, emitió muchísimos billetes contra nada. ¿Sí? Entonces, pasó entre 2008, 2009 y 2014, pasó en 2020 y 2021, y ahora se quejan de la inflación que generaron con la emisión de billetes. Entonces, es muy probable que en algún momento alguien diga, ¿no podemos hacer algo más sano? ¿Por qué? Porque cuando yo te digo, Ariel, hay inflación, lo que te estoy diciendo es, Ariel, te estoy sacando parte de tu trabajo, te estoy sacando parte de tu ahorro. Tu empresa vale menos, tus acciones valen menos. ¿Por qué? Porque ahora esos billetes que había ahora son más y tu empresa sigue valiendo lo mismo. O sea que en términos relativos, cuando los bancos centrales emiten, no hablo de Argentina, te estoy hablando de Banco Central Europeo, Banco Central de China, Reserva Federal, Banco Central de Argentina, lo que están haciendo es, de alguna manera, sacarle plata, vía inflación, que los argentinos entendemos mucho, a los privados. ¿Sí? Entonces, ojo, porque China lo que te está diciendo es, señores, vamos a crecer con una moneda que va a tener un respaldo. Y el primer respaldo que tenemos es el superávit comercial que tenemos contra el planeta entero. Y eso es lo que hace decir, ojo que la moneda china, más allá que nosotros no sabemos ni de qué colores son, en algún momento puede ser que se instale. ¿Por qué? Porque no es que están trabajando con Argentina, que son medio conflictivos. No, no, están trabajando con todos los países del mundo. Hicieron pie muy fuerte en África, digamos, tomaron literalmente Asia, y en Argentina, digamos, en Latinoamérica, trabajan con los principales países de la región. Y vamos de vuelta. Al que necesita le presta, al que necesita infraestructura le da infraestructura. ¿Querés operaciones comerciales? Bueno, arranquemos, y lo que hacen es lo mismo que le hicieron a Estados Unidos. Deja, tráeme la fábrica acá, yo trabajo y te vendo en cuotas. Y el mundo acepta. Las empresas mudaron sus empresas a China
en vez de tenerlas en Estados Unidos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos producía el 50% de lo que se producía en todo el planeta. Hoy la mayoría de las empresas están en China. Ojo, porque el yuan es la moneda del país que tiene el superávit comercial más grande del planeta. Es un país que hoy se está, digamos, mostrando como prestamista y se está mostrando como socio de los países que han quedado rezagados, haciendo hincapié en los países que tienen recursos naturales. Así que, digamos, no es casual que China hace 40 años, digamos, la estaban pasando mal, y vamos de vuelta, China es el país que mejor se supo adaptar al capitalismo, pero sobre todo al capitalismo que nace con una sola potencia a partir de la caída de la Unión Soviética en el año 89. Argentina en ese momento, en el año 91, entró en convertibilidad y fuimos por otro camino. Fíjate cómo 40 años después, Argentina está en la situación que está y China está en otra situación. Hoy daría la impresión que puede ser, depende cómo lo mires, la primera o la segunda economía del mundo. Así que a estar atentos con los yuanes, porque los yuanes van a seguir subiendo, van a ser cada vez más utilizados, y es una moneda que, al tener respaldo de oro y al tener un respaldo de superávit comercial, es una moneda que en algún momento se va a terminar imponiendo. Los chinos, cuando hacen algo, no lo hacen de acá a 15 años, lo hacen de acá a 500 años. Así que quédate tranquilo que yuan es cuestión de tiempo. Te cuento una anécdota chiquitita. Mis 2 hijos estudian chino. Perfecto, perfecto. Bueno, muy buena data. Es buenísimo porque Juan sabe mucho sobre, bueno, vimos que historia, geopolítica, bueno, etcétera. No vamos a seguir ahondando, pero inversores, si quieren que Juan vuelva y nos siga contando temas, ya sea respecto a China o Estados Unidos, o posibles cosas que pueden pasar a nivel local, porque también tiene muchísima información a nivel local, me gustaría que nos lo dejen en los comentarios y que le den apoyo a este video. Si este video recibe mucho apoyo, ya saben, nosotros volvemos a traer a Juan al canal. Así que, Juan, muchísimas gracias y nos estamos viendo seguramente en un próximo video. Gente, Ariel, nos estamos viendo todos. Chau, chau.